Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Estamos de nuevo con ustedes después de unos meses en los que, bueno, pues había que cumplir, había pocas noticias, había que cumplir con el cometido del confinamiento. Bueno, pues vamos a hablar de fútbol, vamos a retomar la liga donde la dejamos. Recuerden, en la jornada 32 hay que recordar un poco lo que nos viene y también lo que hemos hecho hasta ahora. Entiendo que en el Real Oviedo se produce una circunstancia muy curiosa y es que lo preferible sería dejarnos al final de esas 11 jornadas, en la jornada 42, al menos exactamente en el momento en el que estamos actualmente, es decir, fuera de esos puestos de descenso. Estamos en la fase 3 a nivel social, estamos en la fase azul, en la fase Real Oviedo. En el plano deportivo, a partir de ahora, tenemos un programa en el cual va a estar primero, en la primera parte, yo quiero hacer un homenaje muy sentido a una persona que ha venido conmigo en diversas ocasiones, que es Marcelo Campanal, posiblemente el mejor deportista, bueno, pues español de todos los tiempos, y luego les trataré de explicar por qué tengo esa opinión. Posteriormente retomaremos la información absolutamente del Oviedo, estarán los veteranos del Real Oviedo, estará Luis Carlos, estará Armando y también estarán la tertulia, estarán los aficionados, estará Marco en el análisis del próximo rival, Ponferrada, pero lo más importante es llegar, sentarse y ya te digo que ver fundamentalmente, bueno, pues lo que nos espera, ese sprint a 11 partidos que empieza la próxima semana. Empieza ya, Juego de Dos, lo dicho, con ese pequeño homenaje humilde a un sensacional deportista, a Marcelo Campanal. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Juego 2, bienvenidos a Asturias Televisión. Tras varios meses en los que no hemos estado en parrilla, por todo el tema del confinamiento, del coronavirus, hoy volvemos casi una semana antes de que arranque la Liga. Tiempo va a haber para hablar del Real Oviedo. Lo primero es saludar a los tertulianos que tenemos hoy en esta primera sección y preguntarle un poco cómo han llevado todo este tiempo. En primer lugar, director del programa, Carlos Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, como hemos podido, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Al final esta pesadilla que hemos pasado y que seguimos pasando, bueno, pues esperemos que tenga un final feliz. Feliz entre comillas porque, bueno, todo lo que ha ocurrido ya no es nada feliz, pero feliz desde el momento en el que podamos, bueno, pues adquirir otra vez esa normalidad, ¿no? Vamos a hacer un programa un poquito especial que va a estar en dos partes. Primero hay que recordar la figura de un hombre absolutamente espectacular y emblemático como es Marcelo Campanal. Por muchas razones. La primera porque ha sido siempre un hombre muy generoso y muy bueno con nosotros, que siempre que hemos requerido de él siempre ha estado con nosotros. Y por otra parte no se nos puede olvidar el tema del Real Oviedo, entre otras cosas porque hay que hacer un previo, porque como tú bien decías, 3 meses prácticamente sin estar, se nos olvida en qué jornada estamos, lo que necesitamos, lo que nos queda y lo que tenemos que conseguir, el objetivo que tenemos, ¿no? Es más, te voy a decir que hay gente que me ha reconocido que prácticamente ya no se acuerda de los jugadores del Oviedo. Porque es normal, porque además es un descanso mayor que el que tenemos en verano. Entre temporada y temporada, efectivamente. Así es. Sí que es verdad. Y Tofi también está con nosotros, habitual en esta casa. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo has llevado todo el tema del confinamiento? Pues bien, porque no había más remedio que estar en casa, cumplir con las normas y bueno, ahora ya que tenemos un poco de libertad, pues intentar estar al día en todo. Así que a disposición vuestra siempre. Y vamos a empezar hablando, como adelantó Carlos, de Marcelo Campanal, que falleció en los últimos días del mes pasado, un icono como deportista asturiano, nacido en Avilés, y que, si bien no tuvo protagonismo en los equipos de la región, sí que puso a Asturias en el más alto nivel, tanto a nivel nacional, en su club, su principal club, el Sevilla. Además es uno de los 4 jugadores que tiene más de 400 partidos como con la selección, y después también hablaremos de otro capítulo una vez ha colgado las botas de fútbol, que no las botas de deporte. Lo primero, os voy a preguntar, que vosotros sí que tuvisteis más opción a conocerle, si hay que definir a Marcelo de alguna manera como futbolista, ¿cómo lo definiríais?
Déjame que te diga antes de nada que llevamos un año absolutamente espantoso porque hemos tenido diversas bajas en cuanto a colaboradores, en cuanto a invitados que teníamos. Fue el caso de Marcelo Campanal, fue el caso de Miguel Ángel Pino, fue el caso de Adolfo Pulgar. Por tanto, estamos en un año absolutamente triste, ¿no? Yo, evidentemente, como tú, Tofi, es un poco diferente. No vi jugar a Marcelo, pero todo lo que he visto y todo lo que he leído es absolutamente espectacular. Yo lo convierto posiblemente, y me voy a explicar, en el mejor deportista español seguramente de todos los tiempos. Y dirás tú, ¿y cómo dice usted eso teniendo gente como Fernando Alonso, como Nadal o como Pau Gasol, por ejemplo? Porque yo he hablado de la palabra deportista, no he hablado del mejor jugador de baloncesto o el mejor tenista. Marcelo fue un deportista desde el primer día hasta el último día. O sea, es un hombre que nació por y para el deporte, y es un hombre que, si tú con 80 años sigues ganando medallas y sigues batiendo récords, es que te conviertes en un deportista tremendo. Es decir, podrá haber gente que esté con él, empatada con él, en ese merecimiento, pero te puedo reconocer, visto lo que he visto, leído lo que he leído y hablando con él lo que hemos podido hablar, que lo convierten en que habrá gente igual, pero nunca mejor que Marcelo, Campanal, Campanal 2 en el mundo del deporte, ¿no? Campanal 2, Campanal 1 fue su tío, y uno de los grandes artífices por el que él se fue a Sevilla. Más adelante abordaremos en ello, pero misma pregunta, ¿cómo definirías a Marcelo? Hombre, pues yo a Marcelo, que tuve la suerte de verlo jugar, e incluso jugar con él cuando yo era un chiquillo, en San Juan de Nieva. Él venía desde Salinas y se metía con nosotros ahí a jugar, era un ídolo en aquellos tiempos en Sevilla, y ahí empecé yo a conocer a Marcelo Campanal. Luego tuve la suerte de, en una cena en el Hotel Reconquista del Colegio de Entrenadores, compartí mesa con él, con su señora, con Paco Daunés y señora. Paco Daunés era entrenador del Avilés en aquella época. Yo fui sin mi mujer porque no pudo acudir, y ahí hicimos ya una pequeña relación. Más tarde, cuando ya le conocí en el Palacio de los Deportes, ahí ya estaba haciendo él atletismo, lanzaba peso, saltaba altura, pues hicimos una amistad que verdaderamente, para mí, aparte de que fue un ídolo futbolísticamente, fue mi ídolo preferido, yo como persona todavía era mejor que como deportista. Y hay una cosa que me dijeron sus hijos, precisamente, unos días antes de morir, la Federación Española de Atletismo le convalida el récord de 100 metros lisos y de triple salto, que siempre él en una ocasión aquí nos lo dijo en el Cristo, celebrando unos campeonatos de atletismo con los campeones de salto de longitud y triple salto. Unos días antes de morir, la Federación le convalida a Marcelo Campanal esos récords que había hecho él, porque no se los convalidó en aquella época por ser jugador profesional de fútbol. Más adelante abordaremos en esa faceta atleta que ha tenido, que batía récords, y bueno, yo creo que va a haber tiempo para todo. Pero fijaos, acabamos de definirle con unas pequeñas palabras, y yo lo que he leído sobre él en diversos reportajes es el hambre que tenía y lo competitivo que era. Era de estas personas en las que no les gusta perder absolutamente en nada. Era un hombre rápido, era un hombre bravo, era un hombre que habrá pocas imágenes, muy pocas imágenes en el mundo del fútbol ver su salto. Yo he visto sus pies a la altura del larguero. Es algo espectacular. Yo creo que esa potencia de salto habrá poquísima gente que lo tenga. Y luego, lo más importante, es seguramente el primer deportista, o el primer futbolista, mejor dicho, que se cuidaba. Es el primer futbolista deportista realmente. Todos sabemos además que, bueno, pues que el futbolista no siempre ha tenido la mejor figura o la mejor forma física, o no se cuidaba en esos años 50 tanto. Él fue pionero en ese asunto, ¿no? Es quizá, no sé si opináis lo mismo, el ejemplo claro de lo que ha sido el precursor del fútbol actual, un fútbol que vemos que hay jugadores como Joaquín, como Cazorla, que llegan casi a los 35, más de 35 años, y que juegan tan bien o parecido a cuando tenían 22. Quizá eso de cuidarse lo llevó Marcelo en una época en la que eso no había conciencia de ello, no había conciencia de cuidarse. Es que precisamente nos dijo él
que era una persona normal en aquellos tiempos, porque en Sevilla, según era Sevilla, la ciudad de Sevilla, él se dedicaba nada más que a entrenar. Cuando salía del fútbol iba a los gimnasios, estaba todo el día dedicado. Y claro, un deportista, es más, nos dijo que estaba asustado cómo había tantas lesiones en los jugadores de fútbol cuando él nunca tuvo una lesión muscular y era un jugador, un sprinter, un jugador explosivo que salía, llegaba a todos los cruces porque era rapidísimo. En una ocasión nos dijo que perdió un riñón por haber sido más rápido que Gento. Luego, un jugador tan explosivo, con esa velocidad, el salto que decías tú, era majestuoso. Yo, por ejemplo, cuando jugaba al fútbol, decía, yo quiero saltar como Campanal, porque es que estaba sobrado. Un jugador de esa categoría, hoy, sería un fuera de serie, porque es que no los hay. Está mal decirlo, pero no hay un central hoy que se pueda llegar a la altura de Marcelo Campanal. Fijaos, hablando de eso, de sí, que tuvo un encontronazo con Gento, perdió un riñón, pero él no se dio cuenta en ese momento. Él acabó el partido, fue al vestuario y vio que algo ya no iba bien, hicieron las pruebas y sí que vio que ya no tenía. Pero también hay otra anécdota, no sé si lo sabíais, que terminó un partido con el peroné roto. Que eso también es otra anécdota que se habla de otro fútbol y también de la musculatura que tenía que tener para poder jugar. Molestias me imagino que sí que tendría, pero para poder acabar un partido, que es algo impensable. Fíjate que me quedó a mí una ocasión de hablar con él, porque yo tenía una comida pendiente desde el otoño, con unos amigos y con él, y no la pudimos llegar a celebrar. Pero yo creo que el carácter de él y el carácter mío compaginamos de tal manera, porque es que él a mí me admiraba también. Cada vez que yo hablaba con él, no colgaba el teléfono. Y entonces yo estuve a punto de decirle, ahora con este confinamiento, revolviendo carpetas, lo que acabas de decir tú en Gijón, en una temporada que él estaba ya en el Avilés, porque era la 69-70, había una reestructura, la tercera división, descendían del 8 para abajo todos, porque entraba Galicia, entraba Bilbao, Santander, León, y aquella temporada yo estaba con el San Martín de Sotrondio y revolviendo carpetas en un partido en La Coruña que teníamos que jugar a vida o muerte para quedar salvados de la categoría. Empatamos a 1 con el filial del Coruña y yo jugué todo el partido desde el primer tiempo con la ceja así abierta, que cuando terminó el partido y me llevaron a un hospital y me pusieron 7 puntos. Eso lo hacía Campanal también. ¿Y por qué lo hacía yo? Porque tenía un carácter parecido a él. Parece que estábamos hablando y yo y no llegué a comentarle esto, pero seguro que lo hubiera prestado. Decía, no, jugaría yo con cejas rotas infinidad de veces. Yo primero, Pablo, en el tema futbolístico hay que destacar sobre todo una virtud que ahora se estila muy poco, ¿no? Y es la fidelidad a su club, ¿no? A su equipo, ¿no? El hecho de que hubiese tenido un montón de ofertas, tanto de España como del extranjero, y el hecho de que hubiese sido fiel, la han convertido absolutamente en un ídolo en Sevilla, porque eso, ya te digo, es algo muy raro. Yo todavía veía el otro día los datos del Real Oviedo, por ejemplo, y me parece que son simplemente 4 futbolistas los únicos que han tirado toda su vida deportiva en el mismo club, ¿no? Esa es una virtud, además de la física tremenda, y que tú sabes perfectamente que el mundo del fútbol agradece. Mira tú los problemas que tiene actualmente el Real Oviedo, por ejemplo, para nombrar capitán en los últimos años, y mira este hombre además que se produce, por tanto, una anécdota absolutamente espectacular, y es que él es capitán en la selección española antes que en el Sevilla. Sí, eso es una barbaridad. Con 23 años. Pero es una barbaridad, pero simplemente porque puede ocurrir que tú seas el más veterano en la selección, sin embargo en el Sevilla haya una serie de gente más veterana que tú y tengas que esperar. Y llama también la atención cómo estamos hoy en un mundo del fútbol en el que el lujo pues abunda por todos los lados, pero hay que recordar, me parece digno de recordar cómo llegó a Sevilla, porque hoy en día pues lo suyo es que, aunque tenga un jugador de Rumanía, pues que te venga en avión, que te venga de alguna manera similar, pero él cogió un barco desde San Juan de Nieva, desde Avilés, 4 días hasta Sevilla, y claro, lo más curioso es que, lógicamente, por el calado el barco no podía entrar hasta Sevilla, pero estuvieron en Sanlúcar de Barrameda esperando a que subiera la marea para, con una lancha, acercarlo a Sevilla y que le estuviera recogiendo Campanal 1, su tío, en la Torre del Oro, que eso también llama mucho la atención. Posiblemente también era el fútbol de otra época y que más ejemplos hay como esto, pero de dónde está el fútbol ahora, lo que mueve el fútbol a lo que era antes.
choca mucho, llama mucho la atención. Una de las cosas que yo quería hablar sobre Marcelo, su amor a su tierra, a su Avilés, era que creo que fue la temporada 66, 67 aproximadamente, se marcha para el Coruña, por mediación allí de unas amistades, pide la baja y se va al Coruña y juega 2 años. Entonces, desciende, va en primera división al Coruña, que va a jugar a Sevilla, y creo que ahí en Sevilla con el Coruña le hicieron un recibimiento terrible, pero ese año desciende a segunda y juega el siguiente en segunda y asciende a primera división, y entonces no quiere seguir en el Coruña ya. Coge su familia, se traslada de Sevilla a Coruña, juega esos 2 años, vuelve a trasladarse a Sevilla, y ¿sabes lo que hace el año siguiente Marcelo? Empieza a hacer sus pinitos como entrenador y entrena a la selección andaluza. Pero ¿qué pasaba? Que nos lo dijo en una ocasión a nosotros, que no le gustó. Tú le hiciste la pregunta que te extrañaba que no fuera entrenador, y dijo, es que el ser entrenador se sufre mucho y no valía para mí. Entonces deja de entrenar, y es cuando se viene a Avilés con toda su familia, una persona que convence a la mujer, los hijos no porque eran pequeños, pero convencer a su mujer para ir a Avilés de Sevilla y trasladarse, eso quiere decir que ama a su tierra Avilés. Y allí en Avilés ficha por creo que 0 pesetas, en aquella sí, hace una ficha... Por una peseta. Sí, y entonces peseta. Luego más tarde, después de jugar unos partidos con la Liga de Ascenso, más tarde llega Muro de Zaro y le toca, pero Muro de Zaro le ficha para ser entrenador del Ensidesa. Eso me lo dijo su hijo Dani, pero él no quería ser entrenador. Y entonces, ¿qué hizo? Fue como preparador físico y cogió todos los equipos, fue a la parte de Oseja de Sajambre, los lleva por ahí en los picos de Europa, y hace los pinitos hasta que luego, más tarde, pone un gimnasio. Luego hay otra anécdota, que después coge una raqueta y es su campeón de tenis en Asturias, que eso era también ya, yo creo que lo tenía todo. Claro, es una persona a la que prácticamente todo lo que hacía, todos los deportes que hacía se le daba bien. Tofi sabe mejor que nadie, cuando hablamos de muy buen deportista lo hacemos fundamentalmente porque ocurre una cosa un poco especial en el caso del amigo Campanal, ¿no? Y es que la mayoría de la gente, y Tofi lo sabe, cuando acaba el mundo del fútbol hay mucha gente que tiene muchas dificultades incluso para caminar. Estamos esperando, luego entrará, por ejemplo, Armando, que es uno de los casos en los que se ha tenido que retirar. Es decir, el que no tiene problemas, Tofi, de tobillos, de rodillas, de tal, entonces tú prácticamente quedas para no hacer deporte. El caso, por ejemplo, de Iván Ania, que lo ves, que está súper fino, que está súper delgado y tal, pues es un hombre que difícilmente puede volver a pegarle a un balón. Hay un montón de gente. Entonces, que este hombre de repente se haya metido en la otra aventura del atletismo, pero no de cualquier forma como hablaremos luego, le convierte en un deportista absolutamente brutal. Y hablábamos de anécdotas, y no sé si os apetece comentar, yo la he leído, no la he visto, igual tú sí que lo tienes un poco reciente, es el tema de la trifulca que ocurrió jugando contra el Oporto, que en defensa de un compañero al final hubo un encontronazo y acabó dentro de la portería defendiéndose de los rivales con el banderín de córner en mano. Sí, en aquellos tiempos era muy normal que dentro del equipo de fútbol, claro, por ejemplo, los compañeros de Marcelo Campanal sabían que Marcelo en aquellos momentos, simplemente con hacer una entrada y chocar con un contrario, salía rebotado. Él no necesitaba dar patadas, porque era muy fuerte. Y entonces, eso nos lo contó Juanito Arza, que era el capitán en aquellos tiempos y era un jugador fabuloso. Cuando Juanito Arza estaba en vena, dominaba el Sevilla todo el partido, pero cuando tenía un contrario que le daba alguna patada, venía y, oye, Marcelo, el número tal... mira a ver que me está abrasando, y entonces cuando lo cogía Marcelo igual le pegaba una patada, no, es verdad, porque era compañero, no es que fuera a dar una patada, le pegaba. Además, en el caso que está contando Pablo, estaba intentando proteger un compañero que era el lateral derecho, que era Nobel, efectivamente, pero claro, sí, es una anécdota tremenda porque... En Oporto le pegaron un puñetazo a Romero y le partieron el tabique nasal. Difícilmente, además, un futbolista pasa 2 días como él pasó en la cárcel. En la cárcel, sí, o sea, y que mandó a 5 al hospital, ¿eh? Pero hay anécdotas como las que está recordando Tofi, cosas como, por ejemplo, Alfredo Di Stéfano alguna vez en el Pizjuán, pues tú recuerdas que antiguamente se jugaba con muchos delanteros, pues en un partido decirle a don Alfredo a sus compañeros, a gente y compañía, dice,
bajar para abajo no os quedéis aquí, dice que aquí no hay forma de ganar hoy. No, o sea, es que yo me ha acuerdo, sido una institución o incluso futbolistas no querer jugar contra él en algún partido amistoso, por ejemplo, del Real Madrid, ¿no? O sea era normal que delanteros... muy respetado, yo me acuerdo querido, ¿no? delanteros centros del Oviedo, hubo un año, en la temporada 58-59, que vino a jugar el Sevilla aquí, perdió en Oviedo y marcó a Romero. Romero había fichado el Oviedo a Romero y a Amarilla, era delantero centro y era duro, arriba la cabeza iba muy bien. Sacaron chispas los dos. Claro, cuando cogía un delantero centro un poco fogoso, o yo, Jorge, o Ansola, tipo de aquellos delanteros, Campanal, y es que podía con todos. Por cierto, me cuentan una anécdota por ese puesto hoy, en el caso del amigo Hugo Sánchez, que explica hace unos días quién fue el defensa que mejor lo marca, y parece ser que elige a Tuto Sañudo, que tenía una táctica muy especial, no vamos a decir cuál es, para que el señor Hugo Sánchez en los córneres no se moviese. Sí, es que Sañudo era muy difícil desbordar. No lo vamos a contar, pero solamente vamos a decir como anécdota que su compañero Michel lo hizo una vez en un córner. Sí, pero parece ser... ¿Pudo ser? Sí, pudo ser, sí, el señor Valderrama, pero dijo sí, que era con quien más sufría, fíjate tú lo que son yo quiero insistir, y no es caer pesado ni mucho menos, es que se lo pido a las autoridades, a la alcaldesa de Avilés. Marcelo Campanal tiene que tener en Avilés, y sobre todo para las futuras generaciones, algo, una calle, una plaza, un busto. Yo estoy seguro que aquí en Oviedo, Gabino de Lorenzo le hubiese hecho una escandalera, algo fabuloso, porque la verdad... Nosotros siempre hemos cuidado bastante regular a nuestra gente, a la que destaca, ¿no? A mí me sonroja un poco ir, entre comillas, por la calle Uría y ver al señor, al cineasta, el señor Woody Allen, en una figura que seguramente se la pueda merecer, pero yo lo encuentro un poco más lejano, ¿no? Entonces, cuando encuentras una persona como Campanal, porque además, mira, yo creo que quien mejor lo conocía de toda la gente que narraba, que era el señor Matías Prat, el bueno, como dice su hijo, ¿no? Porque su hijo siempre hace esa coletilla encantadora de recuerdo a su padre, ¿no? Y el señor Matías Prat lo que tenía era una cualidad. ¿Recordáis que solía poner algún nombre a cada uno? Es decir, pues la Galerna del Cantábrico o tal. Pues en el caso de Campanal era el Huracán de Avilés, y por tanto, aunque Marcelo no hubiese jugado o muy poquito tiempo en el Avilés, la palabra Avilés lo acompañó durante siempre porque era un recuerdo. Sí, termino. Y Matías Prat era absolutamente la voz de este país en materia de retransmisiones deportivas. Que él nació en Gijón, pero bueno, nació en Gijón y estaría unos meses porque ya lo mandaron enseguida para Avilés, ¿no? Luego él es avilesino, y un avilesino que sea reconocido sobre todo por la juventud. Yo, por ejemplo, cuando hablo de una persona como Marcelo, que fue un gran futbolista, que fue internacional, pero fue un gran deportista. Marcelo cogía una raqueta de tenis y ganaba. Marcelo saltaba longitud y ganaba. Marcelo hacía una carrera de 100 metros, era un ganador, era un deportista. Es que eso es un orgullo para todas las generaciones. A eso vamos a ir, porque toda la vida de los futbolistas llega a su fin, con más o menos edad, con más o menos lesiones, pero es algo que es efímero, que dura lo que dura. Y después tienes varias opciones: vivir de lo que has generado, quizá más hoy que antes, dedicarte a seguir ligado al mundo del fútbol, bien como entrenador, directivo, volver a tu profesión, en el caso de que tuvieras alguna, pero lo que quizá no es tan normal es que te convirtieras en unas del atletismo. O sea, eso no está en ningún guión. Yo no sé si hay algún caso similar, si lo hay lo desconocía, pero sí. vamos a ir más allá, porque hablamos de Marcelo cuando se retiró ya con cierta edad para jugar al fútbol, para quizá lo que es más normal en los deportistas, pero hay que recordar que cuando era jugador del fútbol hacía los 100 metros más rápido que los atletas, hacía el salto de longitud o saltaba más que los atletas, entonces estamos hablando de una figura todoterreno, como decía antes Carlos. Pero si estabas hablándole tú la última vez que estuvo con nosotros hace 2 años, qué tenía en mente, y incluso habló de saltar pértiga. Pero es que el problema terrible. Ya pasamos un poco al Marcelo atleta. Primero, a mí me choca mucho que una persona con 80 años haga las especialidades del atletismo que él hacía. Es decir, salto de altura, una persona con 80 años, un salto de altura, un triple salto, un salto de longitud.
Es una auténtica barbaridad. Pero es que él no estaba conforme con hacerlo, sino que trataba de conseguir el récord. Y hay un tema que es importantísimo, porque tú dices, oiga usted, pero ¿hay alguien que se presente con 80 años a un campeonato de España, un campeonato de Europa o un campeonato del mundo con 80 años? Pues sí, hay gente. Y no regalan el primer puesto. Es decir, tú coges y dices, tengo 80 años, voy al campeonato de España, ¿cuántos hay? No, apunta uno, el campeón. Claro. No. Entonces hay muchos. Claro, ojo. Tú cuando vas con 80 años, evidentemente, hay unos mínimos. O sea, no te dan la medalla porque sí. Tú tienes que cumplir un mínimo saltando altura, un mínimo saltando longitud. No es un regalo, no es se presentaron 3, por tanto no hace falta hacer la competición, le damos primero, segundo y tercero. No, hay que hacer los mínimos. Pero él, en el mundo del atletismo de veterano, que va de 5 en 5 años, pues él trataba de pulir todo eso. Estaba, entre comillas, y felizmente obsesionado con entrenar, conseguir. Hay unas manifestaciones, por ejemplo, de Vicente del Bosque, después de ganar el título mundial, que viene a Avilés, estuvo con él en Avilés, que intenta, por ejemplo, ayudarlo un día a bajar no sé qué escaleras, y bueno, yo creo que Marcelo dijo, tú estás loco. O sea, ayudarme a mí, dice, ayudarme a mí a bajar unas escaleras. Él presumía de forma espléndida y además con razón de todo este mérito que tenía, que no era fruto además en ningún momento era fruto bueno, pues de la casualidad, sino que había un trabajo, porque era un hombre que yo creo que se volvía loco en el momento que no podía salir a la pista. Seguía entrenando en casa, corriendo, en el pasillo, te contaba un montón de cosas, pero ya te digo, a mí lo que me asusta es las pruebas, Pablo, a las que él competía. Era lanzamiento de peso también hacía, 100 metros. El lanzamiento de peso, ¿sabes? Él como dice Tofi, eso cuando era futbolista ya llevaba la bola. Y entonces hay algún compañero que decía, mira, este nos estaba todo el día vacilando, ¿no? Porque decía, venga, lanzar la bola. Y entonces decían los compañeros, yo lanzaba 3 metros, pero es que llevaba Marcelo y lanzaba 15. ¿Entiendes? Sí, entonces, lo llevaba con él. Había ciertos temas que él permanentemente nunca dejó. Pero yo me asusto cuando veo todo lo que representó y todo lo que hizo. Él nos dijo en una ocasión aquí, que también te lo dijo a ti, que tenía el yerno que lo quería llevar a jugar al golf y él de momento que no, que seguía con el atletismo, que el golf para él era un pasota, ¿no? Aquí no le iba, ¿no? Y la prueba es que yo creo que murió... Que quería hacer deporte compitiendo. Es que no es querer hacer deporte y dices, yo hago deporte y toda la vida lo haré. No, coge la bola, seguiría un ganador allí, claro. Seguro. De hecho, Matías Prat Junior dice, tú sabes que España tardó horrores en ganar una medalla en el mundo del atletismo, en la Olimpiada. Hemos tardado años y años, ¿no? Desde que se celebran las primeras Olimpiadas. Matías Prat estaba convencido que si él no se hubiese dedicado al mundo del fútbol, las medallas en el mundo del atletismo hubiesen llegado mucho antes con él de lo que se tardó. Al menos era récord de España cuando era futbolista. O sea, no era récord de España porque estaba compitiendo en fútbol y no podía competir en atletismo, pero sus marcas eran de récord de España. Y bueno, a nivel internacional, quién sabe, pero sí que es cierto que como exponente nacional era el mejor. Hemos visto y nos hemos asustado, el cuerpo de Cristiano Ronaldo en diversas ocasiones, tal. Yo he visto alguna fotografía en la misma pose que de Marcelo Campanal en su época. Fundamentalmente eran de la playa y su figura, su cuerpo, sí, había una palabras mayores. Hay una anécdota sobre eso, porque bueno, le preguntan en la actualidad, ¿y con qué jugador de fútbol te sientes identificado de los que hay actualmente? Y él decía, con el que consiga lanzar el peso a 15 metros, el que salte 7 metros y medio, el que salte en altura 1 metro, casi 2 metros, y el que corra 100 metros en menos de 11 segundos. Entonces no te quedan muchos, o casi ninguno. Él siempre nos dijo que su ídolo que era Garrincha. De todos los que él había conocido, conoció a Alfredo Di Stéfano, conoció a Pelé, yo los conocí también a todos, a Cruyff, a Maradona y tal, pero jugadores de la talla de Campanal, yo tengo que decirlo, no había ninguno, y no es exagerar, es que yo cuando era un chiquillo, lo veías venir corriendo desde Salinas y allí con nosotros, a lo mejor igual hacía una pachanguina allí, era aquel cuerpo, aquel atleta, era todo un deportista. Él es considerado mejor futbolista, además, en una liga en la que estaba Ladislao Kubala o Alfredo Di Stéfano. No sé si fue en el 54, cuando no recuerdo, pero te quiero decir. Cuando el Mundial de... Que nombrar mejor futbolista a un atacante que mete muchos goles,
No digo que sea lo obvio, pero es lo fácil. Yo te voy a contar, me vas a permitir que te cuente, además me está acordando ahora de una anécdota que ahora es bonita. En una de las entrevistas que le hacemos, que acude su mujer, ya sabes tú que en plató normalmente no puede haber nadie, pero a ella la acomodamos, ¿no? Sí. Y le hago una pregunta a Marcelo y le digo, señora, me va a perdonar, tengo que hacerle una pregunta que quiero que usted, si es tan amable, se tape los oídos. Y le pregunté, ¿es cierto que las mujeres en Sevilla se giran para verlo? Y el hombre que era, bueno, pues era un hombre prudente y era un hombre tranquilo. No dijo nada. No, se rió, no quiso decir nada, pero era un hombre en una palabra que en aquellos tiempos llamaba la atención, ¿no? Sí. Muy elegante. Muy elegante como futbolista y como persona. Claro, lo tenía todo. Yo lo que sí siento que debió de morir feliz, porque él todavía estaba pensando en participar. 88 años, participando. Y tengo una anécdota que yo lo vi ahí en el hospital el día 11 de mayo, él murió el 25, y entonces al domingo siguiente me confundí, estaba llamando a mi hija por teléfono y confundí y marqué Marcelo. Cogió el teléfono, Tofi, ¿qué tal? Y digo, hombre, Marcelo, perdóname que estabas acostado y tal. No, que ya estoy levantado, dime esto, pero con una cosa que, oye, acuérdate de la comida que tenemos pendiente y tal. Y me era de admirar, chico, a los pocos días, bueno, estamos hablando del día 16 o 17, aquel domingo, a los 10 días ya me llamó Dani, bueno, me llamó Eduardo el gemelo, que llegué el lunes a casa, había estado en la Fresneda con la nieta, y cuando llegué a casa por la tarde me dijo que había muerto Marcelo, que no lo sabía, me llamó antes que los hijos. Y la verdad sea dicha que yo sabía que estaba mal, porque ya me lo habían dicho los hijos, que vamos, tenía un problema ahí que no se lo quisieron decir a él para que no siguiera con la ilusión de siempre, pero nada, no pudo el hombre, no pudo recuperar. Era un hombre que en lugar de tener marcado en su calendario cuáles eran las vacaciones o cuáles eran los partidos, estaba marcado permanentemente los campeonatos a los que tenía que asistir y los entrenamientos que tenía que hacer. Ya te digo que desde el punto de vista deportivo, espectacular, y yo quiero seguir resaltando un poco lo que decía antes Tofi. Yo espero y deseo que las autoridades asturianas y sobre todo las de Avilés traten de mostrarle a nuestra juventud y a todo el mundo en general, pues que tienen ahí un monumento bastante más importante que el Niemeyer, que lo siento muchísimo por el Niemeyer, que seguro que es vital y importantísimo, pero también lo es Marcelo, porque aúne una serie de valores importantísimos en las personas, ¿no? Esperemos que todo este tiempo del coronavirus pase y que cuando llegue la normalidad... Pero es que son muchos, no es una cuestión, es una cuestión ya de todo el arco parlamentario, no es una cuestión del alcalde que esté en este momento o el alcalde que esté hace 10 años, es que hemos tenido en los últimos 40 años la posibilidad de poder hacer eso y todavía no ha habido nadie que ha dado el paso, y de ahí nuestra tristeza y de ahí nuestro pequeño homenaje humilde de poder impulsar algo que no debe de caer jamás en el olvido, debe perdurar su presencia y su figura, ¿no? Yo pienso que lo van a tener en cuenta y que Marcelo en Avilés va a tener lo que se merece. Hay una anécdota cuando fue al Coruña, que él jugó en primera con el Coruña, descendió a segunda, jugó en segunda y ascendió a primera y dejó el fútbol. Ese año que ascendió a primera con el Coruña, desciende el Sevilla a segunda, su equipo de toda la vida. Yo trato de decirte esto, en lo que tratamos de resaltar de su figura, es que a mí me da mucha pena. Hay un documental en YouTube absolutamente espectacular de su trayectoria, en la cual habla un montón de gente, entre ellos, por decirte algo, pues gente actual que conocemos, como JJ Santos, como Paco González de la cadena SER, como Matías Prat Jr., como Toni Fidalgo, expresidente del Real Oviedo cuando estaba en la Liga de Fútbol Profesional, como Vicente del Bosque. Y es una pena porque resulta que tú cualquier chorrada en YouTube, pues ya sabes que tiene 14.700.000. Y esto tiene 2 o 3.000 visitas. Y es algo para que veamos el potencial de este hombre, que ya te digo que
que desgraciadamente la mayoría de los deportistas que han podido ser muy importantes luego no pueden tener esa continuidad por diferentes, primero porque a lo mejor no quieren, segundo porque no les gustaba tanto. Yo conozco futbolistas, por ejemplo, que aun estando bien no han vuelto a tocar un balón. No sé si la presión que han sufrido o tal, pero esta persona que lo que decimos, que con 40 años más o menos corta y se va a otro deporte y solamente piensa en ganar títulos y que tiene más de 100 y que con 80 años todavía dices esa barbaridad, es que hay otra anécdota, porque yo lo vi saltar a altura en el Palacio de los Deportes y me daba hasta vértigo ver cómo saltaba, porque él siempre decía que cuando saltaba pértiga y altura se pegaban unos castañazos, pero ahora saltan y tienen un colchón, es mucho más fácil, ¿no? Sí. Pero era increíble con qué ilusión lo veías calentar y prepararse para saltar y para entrenar. Es que parecía que tenía 20 años, era increíble. Yo desde luego estaba alucinado, ¿no? Y tengo un vídeo pequeño que grabé con el teléfono saltando a altura allí en el Palacio de los Deportes. Tenemos que dejarlo aquí, este homenaje a Marcelo Campanal. Estamos en fase Real Oviedo, sí, en fase azul y tenemos que darle y ahora paso. toca pues claro. volver a rebobinar, recordar, analizar y ver cómo está el Oviedo, que no está muy bien. Quizás estos 3 meses nos han hecho olvidar un poco la situación clasificatoria del Oviedo. Tiene 11 partidos ahora en los que no se puede descuidar, porque si se descuida el Oviedo está en segunda B, así que esperemos que este viernes, que es el primer partido, pues que comiencen con el pie derecho y que en el estadio, vacío, pero que puedan sumar los 3 puntos. Es increíble que tú trates de jugar 11 partidos para intentar dejarte como estás. O sea, que esa sí, es la anécdota sí, seguramente. quizá si hubiera sido para lo mejor para el Oviedo hubiera sido que se hubiera acabado ahí la temporada, porque sabías que el objetivo al que optas está cumplido. Es el que aspiras en esos 11 partidos. Pero bueno, nada, pues en el siguiente programa intentaremos analizar un poco lo que da de sí el Oviedo. Yo creo que esto, que fue petición de Carlos, este programa especial, Marcelo lo merecía y por tanto pues desde aquí brindar este pequeño homenaje desde Juego de Dos. Y nada, nosotros continuamos con el resto del programa. Y continuamos en Juego de Dos Conexión Oviedo, turno para los veteranos. Luis Carlos, muy buenas noches. Hola Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Y tenemos de invitado a alguien que jugó en el Oviedo, alguien muy conocido por todos nosotros, alguien que fue internacional. Armando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la primera, dejamos un pelín de lado el fútbol antes de entrarlo. ¿Cómo vivisteis esta etapa que nos tocó vivir tan sumamente extraña del confinamiento, Luis? Bueno, pues, algo que nunca esperabas que nos tocase a nosotros, ¿no? Algo que ves... Bueno, pues era cosa me lo veías tan lejano, ¿no? Como eso pasara pues en China o en África, pero nunca pensabas que nos hubiese llegado a tocar a nosotros. Yo, personalmente, pues nuestra empresa, al participar de obras esenciales, pues me tocó seguir trabajando a un ritmo pequeño, intentando minimizar daños, ¿no? Sabes que hay pérdida, pero intentando que sea lo menor posible. Y luego, pues, con la incertidumbre de no saber, el desconocimiento que es para todos, ¿no? No sabías si al día siguiente podías ir a trabajar o no podías, en qué condiciones, la falta de recursos, sobre todo para el personal, de EPIs, por más que quisieras encontrar no las había, pues lamentando, pues, sobre todo también la situación de no haber podido proteger a nuestros mayores y ves que los sanitarios en las condiciones que trabajaban. Ahora mismo, pues, cómo quedan negocios como de hostelería o tal que están muy perjudicados, pues es algo que nunca esperábamos que nos hubiese tocado, que pasó, pero que esperemos que se quede aquí. Y sobre todo que fue de la noche a la mañana. Sí, hombre, vamos a ver, fue de la noche a la mañana porque quizás lo que hablamos, no esperabas que lo veías al lado, lo veías, pero dices, bueno, parar en Italia, pero tardamos, la verdad es que tardamos en reaccionar a nivel global, ¿no? Todo el mundo tardó en reaccionar por el desconocimiento, claramente. No se gestionó como se podría haber gestionado. Seguramente a día de hoy se hubieran hecho las cosas de distinta manera casi todas, pero bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no? Armando, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues vivimos una situación difícil, ¿no? Porque es verdad que no esperábamos nada, como decía Luis Carlos, fue algo novedoso, parecíamos que iba a ser, bueno, pues quizás para 2 semanas un poco, los críos que iban al colegio, pues dice, bueno, tampoco sabían lo que íbamos a pasar, nosotros que llevábamos actividades extraescolares en los colegios, pues tampoco pensábamos que iba a ser para tanto tiempo, pero es verdad que fue muy serio y nadie nos lo esperaba, ¿no? Es verdad que poco a poco, bueno, pues te fuiste aclimatando un poco a la
situación, pero nadie creía que iba a ser tanto tiempo y que nos iba a tocar tan de cerca, porque, bueno, independientemente de que mi familia no le tocó, pero sí alrededor siempre hubo alguna persona que lo pasó mal y, bueno, tenía la fortuna de vivir en una casa y dentro de lo malo, pues puedes disfrutar un poco más del aire libre, pero siempre pensabas para la gente que estaba peor, ¿no? Esos niños que son pequeños, por ejemplo, mi madre y mi hermana en León, que tienen 2 niñas pequeñas de 6 años en una casa pequeña, pues eso siempre lo notas, ¿no? Y bueno, pues después todo lo que conllevaba, ¿no? El hecho de que no había, bueno, pues las muertes, no había fútbol, no había absolutamente nada, hacías cosas que normalmente nunca pensabas en las casas hacer. Yo creo que revolvió todo el mundo en las casas y encontró pues cosas que nunca habían encontrado y funcionó mucho más las redes sociales, el teletrabajo y todo eso, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la situación cambió de una manera tan radical que eso, lo que dice Armando, hicimos cosas que yo creo que eran impensables que pudiéramos llegar a hacer. Mira, yo algo tan sencillo como por semana comer con la familia no me lo había permitido desde, no sé, pues igual decía 30 años que claro, yo ya llevo casi 30 años casado y pues desde que trabajando por semana nunca comíamos en familia y ahora por lo menos comes en familia, es algo, alguna ventaja Hay que sacar tienes que decir, tienes las que verlo cosas positivas, del lado positivo, ¿no? Efectivamente, en casa pues los primeros días haces cosas que tal, pero al final te vuelve a ser otra rutina, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que la gente se adaptó muy bien porque claro, la falta de movilidad, el estar encerrado en casa y la mayoría de la gente pues, cumplió, pero con creces con las indicaciones, ¿no? Y con lo que había que hacer. Sí, Pero hay una excepción, pero la verdad es que tuvimos bastante paciencia, bastante aguante y sobre todo los pequeños, ¿no? Los críos que... Lo de los niños fue algo ejemplar. En clase. Sí, los críos yo creo que en el caso de mi familia, que eran pequeños, pues la verdad que lo tomaron, incluso el día que les dejaron salir un poco a los Muchos parques. no querían. Estuvieron 1 hora y ya querían volver para casa, o sea que fue una cosa increíble y porque bueno, los mayores más o menos ya tienen un poco de conciencia, ¿no? Pero los niños pequeños pues es difícil de la situación que vieron que era real y que la asimilaron muy bien, ¿no? Sí, la verdad que los niños a veces nos dan lecciones y eso con el tema del bicho, yo creo que se concienciaron incluso mejor que nosotros los mayores. Bueno, vamos al fútbol, los dos como profesionales. Lo que nos toca. Lo que nos toca. 11 partidos, totalmente nuevo, ¿no, Luis Carlos? Pues sí, pues nuevo, pero para todos los equipos de primera y segunda, ¿eh? La situación es que es completamente atípica y anormal, porque una pretemporada normal, pues después de hacer una serie de entrenamientos tienes unos partidos amistosos, la gente va cogiendo ritmo, va entrenando todo por igual, pero es que ahora es que ni sabes cómo estás tú, ni sabes cómo están los contrarios, bueno, los equipos hagan pruebas o tal, la desventaja... o sea, la falta de información o el no saber cómo vas a empezar es total. Mismamente, pues yo en Oviedo, la gente que pues tienes 30 fichas o 30 jugadores con posibilidad y seguramente que los ritmos son completamente distintos en función de lo que hayas podido hacer en el confinamiento, ¿no? Porque son 10 semanas en los que hay gente que no podía salir, que vive en un piso o tal, que no puedes nada más que subirte a una bicicleta. Hay gente, pues oye, que si, bueno, el caso de Armando que tiene una casa o tal, si pues, tienes otros medios, claro, la preparación, seguro que tienes distinto ritmo, la gente que entrena solo en una bicicleta que el que puede salir a correr, hacer cambios de dirección, de velocidad, incluso si tienes un poco de plano tocar un balón, pues yo creo que se va a notar y mucho. Y en estos momentos, pues ves, en cada temporada hay gente que le cuesta mucho coger el ritmo, gente, yo qué sé, pues, por la edad, por el peso, hay gente que tarda en arrancar y quizá en 11 partidos tan seguidos, ¿no? Porque no son 11 semanas, son 11 partidos, no son 11 partidos concentrados. 72 horas, claro. muy rápido. Entonces hay gente que no puedes esperar a que coja la forma. Quizá la edad, la gente joven pueda tener una ventaja a la hora de... Sí, seguro. Bueno, es una situación difícil, ¿no? Como yo creo que empiezan todos de cero, porque es verdad que todas las situaciones en todos los equipos van a estar más o menos igual. El que tuvo casa pudo hacerlo, el que no vivía en un piso pues no va a poder hacerlo. Yo creo que empiezan todos de cero y a ver cómo empieza, ¿no? Lo importante va a ser el tema de las lesiones. Yo creo que es muy importante saber gestionar muy bien, porque bueno, aunque han tenido un mes de preparación, más o menos todos han hecho algo, es un descanso activo dentro de lo que viene siendo habitual, pero después metes en el grupo y es totalmente complicado, ¿no? Yo creo que después van a tener que trabajar mucho tácticamente. Yo creo que los equipos tienen que estar muy bien colocados porque físicamente les va a faltar. A medida que van pasando los minutos yo creo que se va a notar muchísimo. Les falta rodaje, les falta preparación física y es verdad que van a estar todos igual. Entonces va a ser una mini liga en 11 partidos
y el que mejor lo gestione es el que va a salir de ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante también, y lo hablaba el otro día, que el primer partido, yo creo que si el primer partido ganas, puedes coger moral, vas a coger con mucha más confianza, dices, bueno, pues tampoco estábamos tan mal como creíamos. Si ese partido lo pierdes, yo creo que es fundamental, el partido que nos compete, el del Oviedo, creo que es fundamental empezar con una victoria en tu campo, porque bueno, pues va a ser un partido casi como de entrenamiento, porque no va a haber público, no va a haber nada, o sea, y no sabes cómo estás, no sabes los contrincantes cómo están, venían de una racha más o menos buena, tú también venías de una racha buena, pero es que eso se ha parado por completo, empiezas de cero, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decía, una mini liga desde cero y empezar a ver cómo sacar los máximos puntos en estos 11 partidos. Y encima nosotros estamos en una situación complicada, ¿no? Que es complicada, de esos 11 partidos tenemos que ganar por lo menos 4 o 5 partidos. La verdad que sí. Que es algo nuevo y que hay miedo al tema de las lesiones, está claro, porque ampliaron de los 3 cambios a 5, que es casi el 50% de los futbolistas que tienes. ¿Cómo ves eso, Luis Carlos? Bueno, pues yo creo que es el único recurso que te quedaba para no suspender la liga, ¿no? Porque como se hizo en Francia, yo era lo que veía más viable, es decir, dejar las cosas como estaban, porque bueno, al final todo esto es el motivo único y exclusivamente es económico. No preservar la salud de la gente ni del deportista, sino la salud económica, ¿no? La viabilidad. Los cambios, lo que hablamos, para que la gente llegue en mejores condiciones necesitarían tener por lo menos otras 2 semanas o 3 de entrenamientos, ¿no? Y ya poder disputar algún partido amistoso, poder hacer tiempo que no hay. Te estás o sea, perjudicas a esta temporada y perjudicas también a la que viene, porque al final vas igual con ascensos, de equipos, y competiciones con otras europeas competiciones. Bueno, la verdad es que alteras la normalidad de esta competición y de la que viene. Difícil que la gente pueda haber una sobrecarga importante, por eso también van a poder convocar a los 22 o 23 fichas, ¿no? No solo toda la gente en el banquillo. Es difícil de manejar, es difícil. Vimos, por ejemplo, en Alemania, ahora cuando empezaron los primeros partidos, cómo se cometían errores defensivos de bulto, que nosotros en eso teníamos bastante experiencia, y la falta de actividad o de tal te conlleva a cometer esos errores. Claro, los automatismos se van perdiendo, ¿no? Sí, hombre, claro, está claro. La situación en el campo, te das cuenta que llevan 2 meses y medio, 3 meses sin pisar ese campo. O sea, yo creo que el otro día fue el primer partido que echaron, el otro. Entonces, claro, o sea, las situaciones en el campo, yo creo que, bueno, está trabajando mucho en eso. Yo creo que el Cuco Ciganda estará trabajando mucho en eso, ¿no? En el equipo está bien colocado, bien ordenado, no irse por parte de arriba, de que el equipo esté descolocado. Yo creo que estar juntos, ¿no? Y lo que hablábamos de los 5 cambios, yo creo que es una buena medida. Creo que no lo van a utilizar porque yo creo que cambiar 5 hombres vas a tener que manejar o a cambiar todo el equipo, y al final los entrenadores tocan 2 o 3 teclas para mejorar el equipo en un aspecto, pero cambiar 5 ya creo que ya cambiarías muchísimo, ¿no? Entonces a lo mejor sí puedes tener para 5 que haya problemas de lesiones, ¿no? Que pueda haber, o que alguno esté pues, físicamente mermado cuando ya lleva la segunda parte. Ahí puedes tocar un poco más a nivel de revulsivo, ¿no? Prácticamente no va a haber tiempo de celebrar las victorias y lamentarse por las derrotas, porque esto todo va a ir rapidísimo. ¿Ventaja o inconveniente, Luis Carlos? Hombre, ventajas si ganas. Es decir, yo la ventaja siempre la veo en ganar. Lo que decía Armando muy bien es ganar y pensar en el primer partido. No pensar, decir, son 11, vamos al sprint, vamos a intentar ganar y planificar el primero. Yo siempre soy de ganar el primero, porque partido, ¿no? Eso de las cuentas de la lechera, si 6 puntos en casa, tal, ya empataste el primero y ya no te sale. Entonces ya dices, bueno, ya no cumplo el objetivo, ¿no? El objetivo es el primer partido, ¿no? Hombre, si tienes una victoria, pues mucho mejor para encarar el siguiente, que la derrota. No te da tiempo casi ni a digerir, ni creo que a entrenar. Poco puedes corregirlo, poco puedes entrenar, porque si juegas a las 72 horas, muy poco tienes, claro. ¿no? Como los jugadores del Real Madrid y Barcelona, que juegan miércoles, domingo, al final es recuperarse del jueves de golpes, el viernes un poco de trote, baño y masaje, y a competir al día siguiente. Entonces, ganar o perder, yo creo que al final tienes que meterte que tienes que ganar 4 o 5 partidos, independientemente de lo que haya pasado, que tienes que olvidarlo y centrarte en el siguiente, no los fallos que has cometido, intentar no cometer esos fallos o en que has fallado, si el equipo estuvo mal situado, si no llegas arriba, si físicamente te encuentras peor. O sea, yo creo que olvidarse
pase lo que pase, el ganar te va a dar mucho más moral y el perder no tiene que afectarte de nada porque ya está el siguiente partido, ¿no? Pero lo que dice Armando, de la parte mitad de tabla hacia abajo en primera división y segunda división no están acostumbrados, es decir, están acostumbrados a jugar de fin de semana en fin de semana. En cambio, los de competiciones europeas, pues esto lo tenían, es decir, juegan el domingo, juegan el miércoles, volvían a jugar el domingo. Para ellos va a ser más fácil adaptarse. Armando lo tenía chupado, jugaban miércoles y domingo. Y No, bueno, no jugué tantas veces miércoles domingo. Bueno, Yo, alguna vez me tocó, pero no, es verdad que para mí tiene mucho mérito juegos de Madrid, Barcelona, miércoles, domingo, viajes que van con su selección. Para mí muchísimo mérito y están criticados. O sea, miércoles, domingo, bueno, porque estuvo mal, claro, pero es que hizo 2.000 kilómetros. Yo que viví en una isla y que teníamos que desplazarnos, que era 1 hora y media de avión. O sea, llegabas cansado, aunque seas en el aeropuerto, es verdad que llegas cansado. Pues fíjate, no sé, Messi, Cristiano, esta gente que viaja 7.000, 8.000 kilómetros, tiene que competir. Es verdad que, bueno, están rodeados de un grupo muy bueno de gente y muchas veces esos partidos pues aparecen en momentos puntuales, ¿no? Pero siempre están dentro de la crítica. Entonces, en este aspecto van a verlo jugadores de segunda división, a ver si damos el do de pecho de miércoles, domingo, ¿no? Es competir bien durante esos partidos, ¿no? Aprovechando el guante que me lanza Armando del tema de los viajes, el Oviedo tiene 2 en casa y el tercero es en Gijón. Por lo menos ahí no tiene viajes. Esto es una ventaja, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto que te da tiempo estás en casa, te da tiempo sobre todo a recuperar sensación, recuperar físicamente, que bueno, lo mismo que los primeros partidos siempre tienes molestias, agujetas, tal, siempre, porque es que lo que hablamos, llevabas mucho tiempo sin hacer esos giros, esos movimientos, sin chocar con el contrario. No es lo mismo hacer carrera continua o estar en una bicicleta que competir. Tú solo que competir, que entrenar. Y los entrenamientos, tú te defiendes a un compañero y no le defiendes igual que a un rival, o sea, no tiene nada que ver. Eso, hay jugadores que también los ves que es entrenamientos que se van, pero después en un partido no, entonces es totalmente distinto. A competir, el que está enfrente de ti va por ti, va a encararte, va a intentar llevarte, y ahí yo creo que se va a notar el que ha trabajado algo, el que no ha trabajado y el que estuvo bien, ¿no? Vamos a partir de la premisa de que se va a jugar sin público. Bueno, ya se está hablando de que, bueno, pues sabemos que los primeros partidos se va a jugar sin público. Muchas veces hablamos que hay ciertos futbolistas que entrenan muy bien y sin embargo luego llega el partido y ya sea por el peso del público, por el peso del campo, pues no les ves tan sueltos como les ves en los entrenamientos. ¿Puede haber algún jugador que nos sorprenda? Es posible, pero yo creo que más que por el peso de la grada, puede ser por las sensaciones que encuentres en el primer contacto con el balón, en el primer pase, que aciertes en la primera ocasión de gol, que seguramente claro, como no sabes cómo vas a llegar, pero yo no creo que la presión sea 100% ni a favor ni en contra. Hay gente que no lo lleva al jugar en casa porque le viene bien, sí. Parece que te pesa tu campo, y hay, al contrario, que piensas que le estás achuchando, le estás motivando, no, tampoco hay una matemática en qué jugador, pero bueno, lo podemos ver, podemos a lo mejor sorprendernos con alguno pero yo creo que no hay ninguno que te diga ahora mismo, no, yo prefiero jugar sin público, seguro que ninguno, sí, pero es verdad que en el Oviedo no hay ningún jugador ahora que a lo mejor pueda estar un poco presionado por el público. Yo creo que quizás el que más estaba un poco presionado era Joselu, ¿no? Que marchó, que era quizás un poco el que estaba todo un poco... Quizás Lolo ahora puede ser... Sí, un poco, sí, pero bueno, yo creo que no, por lo menos no estaba actuando en las últimas actuaciones, o sea, en los últimos partidos, estaba siempre con Tejera y Luismi, ¿no? Y bueno, yo creo que al final te olvidas, ¿no? Es como un partido de entrenamiento y vas a tener que olvidarte. Sí es verdad que no vas a estar en el público, que eso te motiva muchísimo más, porque lo notas, ¿eh? Nosotros que hemos jugado en tercera división y veías ese campo del Real Oviedo con una grada solo de 1.000 o 1.500 espectadores o menos, ¿no? O 500, pues lo notas, ¿no? La diferencia entre salir un campo de tercera división a jugar con tu público, pero muy poco, a salir, que yo ese cambio lo noté muchísimo, a salir al campo de primera división y ver todo el campo grande, eso lleno, pues eso te motiva muchísimo más. Y en este aspecto, después de que ha pasado esto, pues si llegas a tener tu público, sales muchísimo más motivado porque lo notas, ¿no? Ahí sales, bueno, a ver cómo lo hacemos, tal, pero si tú ves que te están animando, yo creo que físicamente te encuentras mejor y todo. Yo creo. Porque muchas veces decimos que a veces el Carlos Tartiere marca el primer gol o que el Carlos Tartiere pues levanta al equipo en un momento que lo necesita, ¿no? Seguro, hombre. Eso lo perdemos. Ya, chucha mucho el equipo. Es uno de los puntos fuertes, sobre todo cuando el equipo le da algo, ¿eh? Es decir, la afición del Oviedo tampoco lo regala. Es una cosa que
Sí, necesita una combinación, aunque sea. Claro, y es que es lo mínimo, ¿no? Mucho menos que antes, es verdad, Sí, habrá necesita. una pero- combinación, ¿eh? Que sí, pero la mayoría del campo, o sea, hay un fondo que anima, Sí, pase sí. lo que pase, Sí. y el resto del campo se contagia de ese fondo, tal, pero te tiene que contagiar el futbolista. Al final, Sí. llegas y haces un córner y tal, y ya la gente se motiva, o vas corriendo por un balón que parece que va a salir fuera y tal, esa carrera, tienes que dar algo al espectador para que realmente te empuje, ¿no? Pero claro, ese empuje, sobre todo cuando la situación es difícil, o cuando te sientes sobre la fatiga o tal, pues eso sacas fuerza donde no la hay, esa fuerza te la da el Te la da público, la ¿no? gente. Te va a faltar, pero bueno, yo creo que el Oviedo como grupo tiene gente importante de peso y que puede tirar del compañero y que puede hacer, ahí sí que pueden hacer una labor los veteranos de empujar y la ilusión de algún joven que veas que te contagie y es importante, sí, yo creo que lo puede hacer, evidentemente al no poder hacerlo el público lo tiene que hacer el grupo, ¿no? Evidentemente, la palabra grupo quizás ahora va a ser más importante, porque hablábamos antes que los jóvenes probablemente tengan una mejor presencia física porque han recuperado mejor de haber estado parados que los más veteranos, y quizás los veteranos en el aspecto psicológico de tratar con los jóvenes pues puedan hacer ese trabajo mejor. Sí, ¿no? ellos tienen que ayudarse, ¿no? Físicamente, seguro que un jugador de 21 años va a estar mejor que otro de 33, porque es verdad, ¿no? Aunque, bueno, vamos viendo casos que gente está muy preparada con 33, 34 años, pero sí es verdad que hay que aunar eso, tanto la veteranía, con la juventud, con las ganas de uno y otro que le ponga pausa, ¿no? Yo, en este caso, me tocó una experiencia con el año que debuté, me acuerdo yo que debuté en Primera División en marzo. Fui a la Olímpica, acabó la liga en 26 de junio, una cosa así. A la semana fui con la selección olímpica 10 días concentrado, no tuve descanso y después a la semana siguiente volví a hacer la pretemporada con el Real Oviedo el 16 o el 16 de julio. Tenía 21 años. O sea, yo para mí ese año no descansé, pero no me encontraba cansado porque tenías 21 años, o sea, no tuviste agujetas, no tuviste nada, así una continuidad, ¿no? Por eso hablando un poco de lo que pueda venir de la temporada que viene, lo puede notar a lo mejor la gente, bueno, pues más veterana, pero uno joven no, al revés, va a estar en un nivel muy alto porque yo creo que con esa edad físicamente te encuentras muy bien, ¿no? El factor psicológico del futbolista. Yo creo que tuvieron que hacer, yo creo que las primeras jornadas de Ciganda, yo creo que hizo un trabajo psicológico de preparar al equipo de lo que iba a ser esta nueva liga, podemos denominarla, o estos 11 partidos que son 11 finales reales, y el Oviedo se está jugando mucho porque está bueno, titubeando un poco con la segunda división B. Siempre, evidente. La situación, lo mismo. Igual que esta que nos acaece ahora mismo, pues el Oviedo nadie esperaba a estas alturas, o bueno, en condiciones normales, que estuviese donde está, ¿no? Es una situación complicada, delicada. Hay el miércoles el partido Rayo Albacete que te puedes empezar a jugar en descenso el viernes, ¿no? O sea, la situación es muy complicada. El trabajo, pues, seguramente es bueno y está bien hecho. Yo veo que en el club se están intentando hacer las cosas bien. Otra cosa es que el resultado sea el que... Pero por lo menos se están intentando hacer las cosas bien, se está reorganizando el club en ciertos aspectos y por lo menos ves que hay una toma de decisiones, que hay el camino se está intentando que hay una llevar dirección correcto, efectivamente. Alguien toma decisiones, ves las decisiones y luego a largo plazo veremos si son acertadas o no, ¿no? Pero de momento la ausencia de decisiones ya es un error. El tomar decisiones es para lo que está la gente como Arnau o como la gente que está ahí para ello, ¿no? Y en el apartado técnico, pues yo creo que el equipo está trabajando bien con Ciganda y el grupo que tiene. Y lo que le va a dar al jugador fortaleza o no es ver que cuando llegues al campo y salgas el domingo, mira, lo que me dijeron sale y yo estoy bien y vamos ganando y al final el resultado es fundamental, ¿no? Lo de que es un estado de ánimo es una realidad y si tú ganas, ves que estás consolidando y reforzando lo que te está diciendo el míster, lo que estás trabajando durante la semana, yo creo que es fundamental. Todos yo creo que hemos tenido que mirar un poco después de estos 3 meses la clasificación donde se encontraba el Oviedo, porque mucha gente pues ha olvidado un poco. ¿No te acuerdas? No te acuerdas, bueno, no olvídate de si no, ya sabes que los 2 últimos partidos anteriores los ganaste, o sea, eso ya se cortó de raíz, incluso si los ganaste o los perdiste, ¿no? Entonces, todos nos hemos mirado, bueno, ¿qué clasificación estamos, dónde nos encontramos? Hay que mirar para adelante, ¿no? En esos 11 partidos, primordial el primero yo creo que ganarlo.
Es verdad que el Cujodion ha incidido mucho en el trabajo y por las declaraciones de algunos jugadores que quiere que el equipo sea compacto. Es verdad que ya lo había hecho con un 4-4-2, con 2 hombres arriba presionando tanto Ibra como Rodri, que no dejen muchos espacios y poco a poco ir sacando al equipo un poquito más arriba, pero siempre no tapando mucho los espacios, ¿no? Y quiere un equipo ordenado, ¿no? Porque quizás con otro míster era un equipo que intentaba llegar mucho más arriba, más deslavazado, de idas y vueltas a equipos, y él quiere que el equipo esté organizado, y yo creo que las victorias que ha conseguido ha sido en ese aspecto, ¿no? Un equipo bien organizado, con ese 4-4-2 que yo creo para mí es el mejor sistema que pueda tener un equipo, que está muy equilibrado y de momento le ha dado resultado. Lo que pasa es que el anterior sí ha servido para colocarnos ahí, pero al final son estos 11 partidos que son los que van a contar, ¿no? Como muy bien dice Armando, veníamos hace 3 meses, ¿no?, de ganar dos partidos seguidos. Yo creo que en el último partido, dando una buena imagen, yo creo que el otro día, el primer entrenamiento que se hace en el Carlos Tartiere, bueno, en teoría hay un equipo titular y un equipo suplente. El equipo titular repite el mismo 11 que le gana al Extremadura. ¿Piensas, Luis Carlos, que puede repetir 11 frente a la Ponferradina? Seguro que la idea del míster es dar continuidad a lo que había, ¿no?, con los jugadores. Claro, no sabemos el estado de forma que tienen, si todos la tienen buena. Entiendo que el otro día, además, ese equipo jugó 90 minutos y el resto de jugadores fueron rotando, que al final ganaron los no habituales, pero suele pasar. Sí, suele pasar normalmente, sí, pero además es que esto valorando de que el equipo que era titular más o menos jugó todo el partido sin cambios y en el otro fueron rotando todos los cambios, ¿no? A estas alturas pues está bien, seguro que esos 90, cuando les da 90 a esos mismos, ¿y por qué quiere que cojan ritmo? Son los que más necesita que estén juntos, ¿no? Y yo creo que la idea es esa, seguir un poco en la línea que se había conseguido, partiendo de la base, de, como dice Armando muy bien, de que lo principal es la solidez, cometer pocos errores, dejar puerta cero, que lo estuvimos hablando durante todo el año, ¿no? Con puerta cero siempre tienes opción de ganar, ¿entiendes? Y si no empatas, pero siempre estás metido en el partido. El problema es cuando ya encajas, vas por detrás en el marcador, ¿no? Es más complicado, ¿no? Si tú eres un equipo sólido y estás bien armado, bien arropado, tu oportunidad la vas a tener. Seguro. Sí, el Oviedo yo creo que basó en esas victorias en eso, en puerta cero, ¿no? Y Cuco de Anda lo consiguió, ¿no? Yo creo que va a mantener esa línea de 4 atrás, con esos 2 hombres, tanto Luismi como Tejera de banda. Después que pueda cambiar quizás alguna banda, yo creo que en el último partido en Extremadura no jugó Berjón, jugó Bárcenas. En la banda derecha me parece que no sé quién había jugado. Bueno, yo creo que más o menos va a mantener el mismo. Quizás algún que otro cambio, a ver cómo se encuentran estos jugadores. Pero la base de la defensa, que yo creo es la primordial, y arriba puede, a lo mejor Ortuño puede meter por Ibra o Ibra, pero yo creo que Rodri también es fijo porque le da mucho trabajo. Es un jugador que presiona, que ataca mucho a los centrales, que tienen problemas para sacar con el balón jugado. Además, la Ponferradina es un equipo que quiere jugar bien al balón desde atrás, es un equipo que venía en una racha muy buena, y yo creo que va a mantener esa solidez y ese equipo base, ¿no? Y sobre todo eso, el primer partido, pues tanto va a ser todo nuevo, tanto para el Oviedo como para la Ponferradina, ¿no? Sí, yo creo que el que tenga ese plus va a ser el que se lo va a llevar. Para todo el mundo, sí, seguro que las diferencias son mínimas. Y además que yo creo que todo el mundo va a nadar y guardar la ropa. Yo no espero que en estos 11 partidos haya nadie que salga de mano a un partido de tal, que va a ser todo muy controlado, intentando no hacerse daño, de tanteo, dejarse dominar, ¿no? Quizás, ¿no? No ir a por el... Como una prórroga, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa, a ver cómo están estos y poco a poco a ver qué sensaciones tenemos, y a partir de ahí vamos creciendo, porque encima el público, en este caso el Real Oviedo, no le va a animar, no va a espolearte, entonces más o menos... Bueno, vamos a ver qué pasa y a ver quién es el que comete el primer fallo, ¿no? Intentar un poco eso, el tanteo, el primero tantear, a ver cómo está la gente, porque yo creo que lo va a hacer todo el mundo, ¿no? Yo, bueno, como el Oviedo como local y tal, pues me gustaría que fuese a por el partido, pero históricamente el Oviedo somos lo que fuimos en la época de Armando, en épocas anteriores, siempre fuimos un equipo que llegó a donde llegó por ser un equipo competitivo y compensado, equilibrado, de sacrificio, con detalles de calidad, con gol, de tal, pero siempre
un equipo sólido, ante Y todo, compacto, ¿no? y sobre todo lo que decíamos, que llevamos todo el año machacando, portería cero, por favor, portería cero. Sí, porque sí, porque si el fundamental. Oviedo este año hubiera dejado muchas veces a portería cero, hubiera ganado muchísimos más partidos porque marcó muchísimos goles. Sí, no, cometimos fallos garrafales a Garrafales. nivel defendido. Si no era por un fallo del equipo, era un fallo puntual de un jugador. Muchos fallos, y eso al final fue lo que nos metió abajo, ¿no? Y Kukoc Gigante salió de eso por la portería, ¿no? Por la portería cero, que yo creo que es primordial. Y después el Oviedo metió goles, porque tuvimos a Ortuño, que metió muchos goles, ha venido Rodri, ha metido goles, jugadores del medio del campo que han llegado metiendo goles, o sea que yo creo que es fundamental, portería cero, y a partir de ahí ir creciendo. Recordemos el último gol lo marca Sangali, que gracias a ese gol salimos de descenso, y si hubiera quedado todo así, pues como bien decía antes Luis Carlos, pues estábamos fuera de descenso. Pues sí, ojalá. La verdad que ojalá estos 11 partidos pues nos den... Claro que es el objetivo, ¿no? El objetivo es salvar el año. Salvar el que en la situación que vivimos, salvar el año, dejar que pase, que haya las menos víctimas posibles en cuanto a todos los aspectos, ¿no? Y tanto el Oviedo como que salvemos la situación, y para plantear el año que viene pues con otra, ya encararlo con pues con las miras de mantenerse en segunda división, porque yo creo que es lo que tenemos que aspirar, ¿no? Siempre, bueno, parece que el Oviedo somos un equipo que tenemos que intentar en el puesto, y llevamos ya muchos años que al final somos un equipo que, bueno, nos acercamos un poquito pero no llegamos, y este año quizás es el año que peor lo estamos pasando, ¿no? Porque otros años estábamos cerca ahí de esa línea de... Hoy justo hace un año perdíamos en Pamplona y perdíamos las opciones de playoff. Justo hace un año y terminaba la liga. Y nos quejábamos de lo Y que nos teníamos, quejábamos, y ahora damos el Claro, pero virgencita que me quede como este, ojalá ahora mismo estuviéramos así, pero bueno, es lo que hay. Hay que aspirar a más, y hay que intentar, lo que hay que intentar es no cometer los mismos errores, que aprender de los errores, ¿no? De las situaciones vividas, y intentar consolidar el equipo, está claro, en segunda división, intentar poder crecer en masa salarial, intentar, pues eso, ir consolidando el equipo, pues desde el primer equipo hasta los equipos de cantera, de base, ¿no? Intentar consolidarte como club, como entidad, como sociedad que somos, ¿no? Intentar eso, ir creciendo, ir dando los pasos hacia adelante, poco a poco, pero siempre hacia adelante. Ojalá poco a poco. Hay un secretario técnico nuevo que también ha metido gente nueva, el caso de Luismi, el caso de Luni, ¿no? Y entonces ahí seguro que, bueno, pues habrá cambios, que no podemos ver un Oviedo con 14 fichajes cada año, ¿no? Yo creo que mantener una base y a partir de ahí ir moviendo piezas, tocar lo que necesitas, ¿no? Y yo creo que es fundamental si quieres hacer un equipo para aspirar arriba, ¿no? Perfecto. Luis Carlos, muchísimas gracias, y ojalá estos 11 placer. partidos nos dejen en la posición que todos queremos, que es fuera de esa segunda B. Gracias por todo, y encantado de volver otra vez al plató. Y Armando, como siempre, Un placer, casa, igual. Muchas gracias, y cuando bueno, quieras pues volverás. otra vez de estar aquí. Y nos vamos con la tertulia de aficionados, que me está esperando Luis Barro y Marco Antonio Iglesias. Y continuamos en Juego de Dos Conexión Oviedo, en este primer programa después de la pandemia, que no es que se haya terminado, sino que seguimos viviendo con ella, pero arranca el fútbol y continuamos con nuestro programa. Me acompañan dos invitados. Por un lado, Luis Barro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y por otro, Marco Antonio Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por volver a contar conmigo. Bueno, la primera, obligada, antes de entrar en materia del fútbol, ¿cómo viviste el confinamiento, Luis? Bueno, pues yo creo que nada distinto a la mayoría de la gente. Lo viví un poco al principio sorprendido, un poco al principio sin saber bien a la expectativa de lo que iba a pasar, luego con resignación. Por suerte en mi familia nadie sufrió la enfermedad, sí tuve 3 amigos, 3 allegados que pasaron por ello, pero afortunadamente salieron bien. Desde el punto de vista de salud, pues yo lo pasé realmente bien, no tuve ningún problema. Con la niña en casa todos los días, que no estás acostumbrado hasta ella, al principio disfrutando de ella, luego ya un poco, ya no disfrutando tanto. Luego un poco cansado, ¿no? Y en general, pues tirando como todo el mundo, redes sociales, leer algún libro
y así. Desde ese punto de vista, el confinamiento lo viví bien. Desde el punto de vista económico ya no tan bien, porque como autónomo que soy, pues ¿para qué voy a contar? Ya lo sabe todo el mundo lo que pasa con los autónomos y ahí no salimos bien parados. Pero bueno, en general hay que ser positivo, soy una persona positiva y estoy contento y que esto está acabando ya y volver a la normalidad. Marco. Bueno, pues expectante porque no sabíamos cómo iba todo esto, con miedo porque no dejamos de trabajar simplemente esos días que nos paró al gobierno a todos, pero mi mujer estaba y estuvo todos los días al pie del cañón, yo más de lo mismo, era del trabajo a casa, ver las noticias y ver que cada vez había más fallecidos, que cada vez esto no había algo que realmente dijeran qué es lo que produce esta enfermedad y bueno, pues al fin y al cabo vemos que está quedando en algo pasajero, pero se pasó con miedo. Bueno, arranca el fútbol, nuestro Oviedo arranca el viernes. Durante la pandemia, ¿por qué estados de vuelve el fútbol, no vuelve el fútbol pasaste, Luis? No, hombre, yo, acuérdate que hablamos en alguna ocasión sobre esto y en la radio y tal, y yo siempre fui de los que quería que el fútbol se iba a acabar, que por lo menos el fútbol profesional, lo que era primera y segunda división, yo siempre dije desde el principio que mi opinión era que no iban a dejarlo morir, ni iban a dejar que se finalizara la liga tal y como estaba, que se iba a acabar, no tanto en las categorías inferiores, que ahí sí era más factible, como aquí ocurrió en la mayoría, de que las finalizaran, pero yo siempre creí que el fútbol iba a acabar. Reconozco que personalmente, como periodista que soy, pues no me gustaba que acabara jugándose lo que quedaba de liga, porque estábamos a pasarlo mal, pero bueno, creo que siendo objetivo, si somos objetivos, creo que es de justicia que se acaben las ligas. Marco. Bueno, pues yo como dije en el último programa que hicimos, yo creía que esto que iba a reanudarse, ¿no? Si iba a reanudarse si había la posibilidad de que no hubiese la pandemia nos dejase seguir, porque es una industria que mueve muchísimo dinero, es una industria que el señor Tebas domina todo a la perfección, es decir, no quiere que los clubs se mueran porque todos los clubs a día de hoy están todos pues muy caninos, reconocer que el Real Oviedo ha sido con el Almería el único equipo que no metió a sus empleados en un ERTE, quiere decir que somos un equipo muy adelantado y muy aventajado a muchos que pudieron gastar 1 millón, 2 millones en jugadores para la segunda división y bueno, yo creía que iba a empezar porque la industria mueve mucho dinero y al final pues más tarde o más temprano y el viernes ya tenemos el primer partido. Vamos con el primer partido. Frase tópica, típica. 11 partidos, 11 finales, el Oviedo sabemos en qué puesto está, hay que ganar 5 de esos 11, más o menos, para llegar a esa puntuación de los 50. 2 primeros en casa, ¿ventaja o desventaja? Hombre, a priori, cuando la liga estaba con los campos con público, yo creo que para el Oviedo siempre fue una ventaja. Tenemos una afición que siempre lo demostró, que apoya al equipo y es una ventaja. Ahora mismo, tal y como están las cosas, ni de ventaja ni desventaja. Yo, sinceramente, ahora mismo los partidos, igual jugarlos en casa que fuera, porque la gente dice, bueno, estás un poco acostumbrado al terreno de juego, a tu campo. Te cuenta que el Oviedo hizo un entrenamiento en el Tartiere. Eso realmente es un porcentaje bajísimo. Yo creo que ahora mismo están todos al 50% los partidos en cuanto al factor campo, en cuanto al factor campo. Yo sigo diciendo que el Oviedo ahora mismo, que había acabado antes del confinamiento con una dinámica buena, le cortó esa dinámica. Para el Oviedo pudo ser algo malo este parón, pero también hay que ver que otros equipos que, por ejemplo, están arriba, pues parten de cero también. Entonces ahora mismo yo creo que esta liga es una mini liga en la que no hay ya un Cádiz al que todo el mundo va a respetar porque ganó todos los partidos, o un Almería, ni un equipo que a lo mejor está el último y nadie mira para él, porque ahora los jugadores salen con otra motivación, salen partiendo de cero y cualquier cosa puede pasar. Yo no me aventuro a decir cómo va a quedar esto porque lo veo, o sea, es los partidos más complicados de opinar sobre un resultado, porque va a ser a cara cruz, va a ser algo nuevo. Yo, por lo menos, hasta que no vea jugar, por lo menos al Oviedo, 2 o 3 partidos, no te puedo decir cómo va a reaccionar. Marco, esos 2 en casa. Bueno, yo en primer lugar, yo creo que empieza una liga nueva, ¿no? Empieza una liga nueva con puntos. Es decir, un playoff de 11 partidos que puede pasar de todo, ¿no? En la que pierdes ese factor de tu propio campo, en el que empieza una liga adulterada. Una liga adulterada
porque puedes contar con 23 futbolistas por partido, quiere decir que puedes hacer 5 cambios, casi el 50% puedes hacer de cambios, algo que la Liga no empezó así, ¿no? Es decir, tú haces algo que la Liga empieza con unas reglas, 3 cambios, 18 convocados, ahora pasas a 23 convocados como si fuera un Mundial o como si fuera una Eurocopa, ya cambia todo, ¿no? Esa presión que muchos equipos, como la propia Ponferradina, que viene el viernes, la presión de jugar en el Carlos Tartiere con 20.000 personas, ellos que están acostumbrados a jugar con 5.000, 6.000 personas, pues al final no la van a tener, ¿no? Es decir, el factor campo, como estamos viendo en la Bundesliga, se ha perdido, pero bueno, yo creo que el equipo hubiese terminado en una racha muy buena. Todos hemos parado, todos empezamos de cero, y si empezamos, ojalá no empecemos como hemos empezado esta liga, con 2 de 7 partidos, hacer 2 puntos nada más. Entonces yo creo que el Oviedo puede estar metido en los puestos altos. Se está hablando mucho de que evidentemente estos 2 primeros partidos van a ser sin público, pero ya se estaba runtando un poco la posibilidad de meter, pues eso, 1/3 se habla de espectadores. Os voy a poner una imagen que nos van a poner desde realización, que quiero que... Eso es ahora mismo el Santiago Bernabéu, porque sabéis que el Madrid dijo que jugaba en Valdebebas, como no iba a haber público, pues para qué iba a tener que abrir el Santiago Bernabéu, cuando además podía adelantar las obras. ¿Vosotros pensáis de verdad que teniendo el Bernabéu así, Florentino puede meterse público en primera y en segunda división, Marco? Yo creo que no, simplemente por eso, porque el fútbol está adulterado y mandan los grandes, ¿no? Manda el Madrid y manda el Barcelona. Sin ir más lejos, les pasaron una fase de entrenamientos que en la ciudad, en la autonomía donde estaba el Madrid o donde estaba el Barcelona, no hubiesen pasado, ¿no? Para igualarse con los demás equipos. Al final, siempre tienen ventajas. Quiere decir que el Bernabéu, que va a hacer ahí pues un agujero de 30 metros hacia abajo para guardar su césped, ya no va a poder jugar de ninguna manera según está el Bernabéu. Por lo tanto, yo creo que si el Madrid no mete público, no va a meter público ningún equipo, porque Florentino todavía manda mucho, aunque no sea muy amigo del señor Tebas. Luis. Bueno, no estoy tan seguro de eso. Ya se intentó jugar con público, ya empezó Las Palmas a meter esa posibilidad, estuvo a punto de salir bien, efectivamente no era lógico que unos pudieran meter público y otros no, y ahí yo creo que el gobierno actuó con coherencia y dijo que o todos o ninguno. Ahora mismo es verdad que en Madrid, si juega en Valdebebas, solo puede meter a 6.000 espectadores, que una afición como la de Madrid es como si en el Oviedo quisieras meter a 60. Sería para el Madrid un golpe, pero hay que darse cuenta que esto es culpa tan solo del Madrid. O sea, se precipitó a lo mejor con esa decisión. Yo creo que si ahora los equipos empiezan a presionar, la escalada va avanzando y todos los espectáculos pueden meter gente en otros deportes o en otro tipo de espectáculos, en teatros, en otros sitios, sería absurdo no dejar jugar algún partido, aunque sean los 3 o los 4 últimos de liga con público, y si es lo lógico, y si hay las medidas de seguridad correspondientes, pues el Madrid, si no puede, pues tendrá que ir a pedirle el campo al Atleti, yo que sé lo que tendrá que hacer, pero desde luego, si se puede, se puede, y si la culpa, otra cosa es que dijéramos, no, es que no es culpa del Madrid el que esté el campo así, porque hay que ver una medida de seguridad, que en esa zona no ha llegado todavía la desescalada, es otra cosa diferente, pero si estamos todos en la misma fase de desescalada y se puede meter público, al final se va a meter. Sí, pero por esa regla de 3, nosotros que hemos pasado a la fase 3, Las Palmas que ha pasado a la fase 3, ya podríamos meter público, y el que todavía esté en la fase 2, que espere. Si yo ahora puedo viajar en el autobús ya ocupando todas las plazas, en un autobús de 55 plazas, o me puedo viajar en un tren ocupando todas las plazas, por lo tanto yo podría entrar en el carro. No, pero yo digo cuando estén todos, cuando puedan todos, no cuando puedan solo 2, o el Oviedo, Las Palmas o el Mallorca, no, cuando puedan todos los equipos, cuando puedan todos, lo lógico es que se deje entrar al público, porque sería una contradicción con otros espectáculos si puedan entrar y en el fútbol no. Se supone que ya sacaron un borrador, bueno, la Liga lleva sacando borradores más que en las pizarras de cuando íbamos al colegio, en el que se decía ayer que meter público solo podría pasar cuando pasemos todos de fase 3, es decir, cuando el estado de alarma se termine. Sí. El estado de alarma se termina el día 21, domingo 21. ¿Sabéis cuál es el primer partido que hay justo después de terminar el estado de alarma, Marco? El Sporting Real Oviedo, un lunes a las 10 menos cuarto, ¿no? ¿Os planteáis un derbi con público, Luis? Hombre,
Espero que no, espero que no, porque si dejan entrar al público va a ser con aforo limitado y los perjudicados hablan de un tercio. serían los visitantes, pero aún así no creo que diera tiempo a ese partido. O sea, bueno, hay que recordar que la jornada se hubiera jugado entera sin público. Pertenece a la jornada anterior, el que no se pudo jugar, entonces sería un agravio comparativo. Entonces yo creo que empezaría la jornada siguiente, con lo cual esa respuesta ya te digo que a mí no me gustaría que el derbi se jugara con público, pero no creo que se vaya a jugar con público tampoco. Mister. Bueno, pues al final lo mismo, ¿no? Porque además, si es verdad que va a entrar un tercio de la capacidad del Molinón, es para sus socios, por lo tanto nunca iba a haber ningún aficionado del Real Oviedo apoyando a su equipo. Los dos sois hombres de fútbol, Luis más en el terreno de representantes, Marco más en el terreno de entrenador. Una pregunta muy rápida. Prácticamente no va a haber tiempo para que los futbolistas piensen si ganaron el partido o lo perdieron. ¿Por qué? Porque en el momento que se acaba uno, a las 72 horas tienes otro. ¿Esto beneficia o perjudica, Luis? ¿O te beneficia si ganaste y te perjudica si perdiste? No, al revés. Al revés. Siempre en el mundo del fútbol, o la mayoría de los profesionales siempre opinan, Marco me dirá lo que opina él, tú cuando pierdes quieres volver a jugar rápido, porque quieres cambiar la dinámica, quieres cambiar la mentalidad de los jugadores tienen la ansiedad de volver a jugar para cambiar esa dinámica. Si ganas, pues vas más relajado. Tampoco te perjudica jugar pronto, pero bueno, vas con esos 3 puntos ganados y no tienes esa ansiedad de conseguirlos otra vez. Entonces, va a depender mucho de cómo empecemos. Como dijiste antes, tenemos 2 partidos en casa que si los ganamos, prácticamente tenemos la liga hecha, te lo digo sinceramente, porque la motivación y la cabeza en los jugadores y en estos casos influye mucho. Bueno, pues al final lo que no te deja es ni tiempo para la alegría ni tiempo para el fracaso, ¿no? Es decir, ya tienes que pensar en el siguiente partido, si ganas, quieres que siga el siguiente para seguir con esa racha, lo que nos pasó a nosotros después de estos 2 partidos que ganamos, que no queríamos que se acabara, que queríamos recibir a la Ponferradina rápido para poder hacer 3 partidos seguidos. Si pierdes, pues para romper esa racha. Entonces yo creo que es una cosa muy importante que se va a agrupar en muy poco tiempo muchos partidos, y yo creo que es bueno para el futbolista porque no te deja pensar tanto. Tema de lesiones. Hoy leía que ahora mismo el Rayo Vallecano, que recordemos que el primer partido que se va a disputar de la Liga va a ser esos 45 minutos que quedan con el Albacete, está sin delanteros ahora mismo por lesión. Leía también que el Málaga tiene como 7 u 8 lesionados. Recordemos que futbolistas profesionales se pasaron más de 2 meses con una inactividad total. No existen precedentes. ¿Cómo veis el tema de las lesiones? Hombre, yo no soy tan negativo como piensa mucha gente. No creo que pueda influir tanto las lesiones. Al fin y al cabo, los futbolistas estuvieron haciendo un entrenamiento en casa. Bien, no es el entrenamiento normal ni el habitual, pero bueno, ahora hay una pretemporada bastante amplia también, tampoco fueron 4 días. Entonces yo creo que están en manos de profesionales, y ellos mismos son profesionales, y no creo que tengan que afectar a las lesiones. Si esas lesiones hay, pues algo lo han hecho mal individualmente cada jugador, pero yo no creo que sea en general un motivo de que tengan que haber más lesiones porque haya pasado esto. Marco. Yo creo que son momentos circunstanciales, que se lesionaron los futbolistas. Prácticamente todos los equipos que tenían futbolistas lesionados, sin ir más lejos, por ejemplo el propio Real Madrid recupera 2 jugadores muy importantes como Asensio y Hazard, claro. El Barcelona recupera a Luis Suárez, que no iban a terminar ninguno la Liga. Es decir, nosotros tenemos a prácticamente toda la plantilla, te dan la posibilidad de viajar con toda la plantilla a todos los partidos, y bueno, al final es verdad que grupalmente, y no has trabajado tácticamente solo una semana, pero el equipo ha trabajado un mes prácticamente, y si han hecho bien los deberes los preparadores físicos, los psicólogos de los equipos, yo creo que vamos a afrontar pues sin ningún problema estos 11 partidos. Siempre se hablaba de reanudar la competición una semana más tarde o incluso 15 días más tarde. Cogió un poco de sorpresa cuando el presidente del gobierno anuncia que la semana del 8, esta en la que estamos, en la que empezamos hoy, era cuando se iniciaba. ¿Pensáis que se precipitó? ¿Que podíamos haber esperado esos 15 días? Yo te digo que creo que no, porque realmente, bueno, cuando se juegan las pretemporadas en verano, ya se empiezan jugando partidos amistosos desde la primera semana. Aquí fue mucho más progresivo. Empezaron con entrenamientos individuales, luego fueron con grupos pequeños, hasta llegar al grupo completo, luego ya jugaron alguna pachanga y hasta jugar un partido. Entonces yo creo que incluso esta pretemporada es más completa en el sentido de más mirada para que no haya lesiones que las normales del verano,
que sinceramente yo no, ese miedo que tienen tanto a las lesiones, yo creo que a no ser algún jugador individualmente que podría tener alguna molestia anterior o no haya hecho bien las cosas, no tienen por qué haber esas lesiones. Y luego, como decía Marco, no olvidemos que benefició también a otros muchos. Entonces, en todo caso, no tenemos que verlo como un hándicap, sino como un avatar más del fútbol que nos pilló así y ya está, hay que seguir la liga igual. ¿Nos precipitamos, Marco? Yo creo que no nos precipitamos, no. Lo que pasa es que se adelanta una semana por cómo va a comenzar la siguiente, ¿no? Es decir, al final hemos hablado de que esto es una industria que mueve muchísimos millones, que tienen que empezar la siguiente temporada, que al final hay que dar un plazo de vacaciones a los futbolistas. Y hay que jugar a competiciones europeas también. Hay una competición europea de por medio en el mes de agosto, que no el futbolista pues ha cedido en esas cosas y realmente ya quiere empezar el 13 de septiembre a disputar la temporada sin haber acabado esta, pues yo creo que por eso se adelanta, ¿no? Pero al final yo creo que por decir que el grupo no ha podido disputar los partidos que haces una pretemporada normal y han empezado prácticamente en estas últimas semanas, cuando va a haber partidillos de 11 para 11, el resto yo creo que hay un tiempo suficiente de entrenamientos para poder trabajar aeróbica y anaeróbicamente los futbolistas. Yo creo que es un tiempo suficiente para poder competir futbolistas de alta competición. 33 puntos en juego, los 6 primeros, como muy bien dices, en casa. Según tú, si ganamos esos 2 primeros estamos salvados, pero lo vamos a pasar mal. Desde el punto de vista psicológico. Luego también antes hablabas de que, bueno, se comenta bastante por ahí, que son los 5 partidos para matemáticamente conseguir los 50 puntos y estaría salvados. Y yo soy algo más optimista y yo creo que viendo cómo fue esta liga, igual con 4 victorias y un empate, yo creo que podríamos... Que la salvación esté en menos de 50. Sí, que el equipo que llega a 48, yo creo que puede conseguir la salvación este año. Pero ganar esos 2 primeros... Hombre, es fundamental. Para mí ahora mismo ganar los 2 primeros, el aspecto anímico es fundamental. Aunque volvíamos a decir que juegas en casa, pero es como si no jugaras en casa, pero es igual. Son los 2 primeros, es en el Tartiere y tienes que partir ganando esos 2. Eso además son 2 partidos asequibles de ganar para mí. Yo diría que ganando el primero meteríamos toda la moral posible, meteríamos en el ajo a la Ponferradina, que ahora está en una zona, pues digamos, casi tranquila, ¿no? Que está a 6 puntos del playoff de ascenso y a 5 del descenso, te pondrías a 2 de ellos, y luego, pues bueno, vendría el Deportivo de La Coruña y ahí es muy bueno poder ganar, porque le ganarías prácticamente el golaveras y ya le dejarías tierra de por medio. Y yo creo que si ganamos esos 2, ganamos en el Molinón, sí que sí. Marco va más allá. Marco, si ganamos esos 2, sí, ganamos en el Molinón, seguro. En el Molinón lo televisa Gol. El Oviedo, no me acuerdo cuándo fue el último partido que ganó. Bueno, yo Gol. Lo seguiré viendo por Movistar para no verlo por Gol. Recordemos que lo echa, lo echa Gol. También se habla mucho, por el tema de no meter el público, evidentemente, de que vuelve la Liga y no vuelve el fútbol. Yo realmente... No sé cómo, bueno, pues ayer leía también que tú en la tele vas a tener 2 opciones, o verlo con el audio normal, o que te ponen una especie de infografía como si vieras a gente en la grada y con sonido ambiente. Esto desvirtúa el fútbol, ¿no, Luis? Sí, hombre, sí, vamos a ver, está claro que tenemos ganas de ver partidos porque somos gente de fútbol, pero hay que reconocerlo que va a ser una mierda, hablando en plata, porque las gradas vacías, sin poder ir a nuestro propio campo, yo creo que eso es el fútbol absolutamente descafeinado, no es fútbol realmente. También es verdad que vinieron así las cosas dadas y sí, hombre, todos el señor Tebas no se levantó un día por la mañana y dijo, oye, quito el fútbol, claro, quito a la gente. ¿A dónde quiero llegar? Quiero decir que yo estoy absolutamente de acuerdo en que esto no es el fútbol real, es una mierda, pero también hay que ser un poco moderados. Veo unos comentarios en las redes sociales súper agresivos, casi haciendo un motín, queriendo boicotear los partidos. Creo que no, esto pues, pasó en todo el mundo, no pasó en el fútbol, pasó en todas las actividades, en todos los trabajos, en todas. Entonces, pues hay que amoldarse y hay que sufrir estos partidos así y cuando podamos volver al campo, pues es mejor. Pero mientras tanto tendremos que sufrirlo todos. La Liga no es fútbol. Sí, y al final es una de las premisas que el señor Rouras y el señor Tebas se pusieron hace mucho tiempo, ¿no? Ver el fútbol televisado.
Es decir, no contaban con los aficionados, es decir, no de esta manera, no que los campos estuviesen vacíos y demás, pero al final no el fútbol profesional, pero el fútbol amateur lo fueron matando poco a poco con las televisiones, y es lo que quieren, que la gente vea el fútbol desde su sillón o desde el bar, que es lo que ha pasado, ¿no? Pues bueno, ¿cuántos partidos hemos visto fuera de casa por no poder viajar desde el sofá? Bueno, pues nos tenemos que acostumbrar a algo que nadie creía que iba a pasar, nadie creía que esto, pues cuando empezó, todos creíamos que iba a ser una semana, que iba a ser 15 días, que iba a ser 21 días, pero al final fueron muchos meses y ahí está todavía el bicho, el maldito bicho, que nos deja sin ir a los campos de fútbol. Me quedo contigo, analízame a la Ponferradina, por favor. Bueno, pues es un equipo que hizo muy bien los deberes en su propio estadio. El Toralín se hizo muy fuerte, de los 40 puntos, pues hizo 29 puntos en casa. Consigue solo 2 victorias fuera de casa, pero en 2 campos míticos, como es los Juegos del Mediterráneo, el Almería y el campo del Rayo Vallecano. Y luego consigue 5 empates y 8 derrotas, ¿no? Fuera de casa es un equipo que es débil, esperemos que siga siendo así de débil. Tiene un futbolista que es el que marca el devenir del equipo, el estar tan arriba. De esos 36 goles que tiene a favor, 16 los ha metido Juric, y ahora, pues bueno, le ha marchado un buen futbolista como es Sisi al Rayo Vallecano, pero ha incorporado a Omar Ramos del Real Oviedo, a Ibi López del Levante, y se ha reforzado en la portería, porque Lunin viene del Valladolid al Real Oviedo, Caro se tiene que ir al Valladolid y cogen a René de la Unión Deportiva Almería, ¿no? Es un equipo que fuera de casa tenía carencias, pero ahora sin público vamos a ver cómo responde el equipo de Bolo. Perfecto. Luis, se acabó la tertulia. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Marco, como siempre, un inmenso placer. Buenas noches. Y a todos vosotros, recordaros que volveremos el próximo lunes. Esperemos que contándoos una victoria de ese primer partido posparón del Real Oviedo. Hasta entonces, ser muy felices y sobre todo cuidaros mucho.